¿Sabe cuál es el verdadero problema? No es que la gente no lo respete, es que usted, sin darse cuenta, les ha enseñado a no hacerlo. Yo lo aprendí de una manera dura. Recuerdo una vez en Japón, cuando pensé que hablar más fuerte me daría autoridad, y lo único que logré fue que dejaran de escucharme. Ese día entendí algo que cambió mi vida. El respeto no se grita, se construye en silencio. Porque cuando un hombre no controla su carácter, cualquiera controla su valor. Y la pregunta no es si el mundo lo respeta. La pregunta es, ¿usted se está respetando primero? Mire, muchas personas viven frustradas porque sienten que no las respetan. Y entonces hacen lo que la mayoría hace. Levantan la voz, se imponen, intentan demostrar que son fuertes, pero en realidad lo único que están mostrando es desesperación por ser reconocidos. Porque el respeto no funciona así. El respeto no se exige, no se ruega y mucho menos se impone con agresividad. El respeto se proyecta. Yo lo entendí viviendo entre dos culturas completamente distintas. En un entorno donde todo era ruido, emoción y reacción, parecía normal que quien hablaba más fuerte dominaba la situación. Pero cuando llegué a un ambiente donde la disciplina era ley, donde la gente hablaba poco y actuaba mucho, me di cuenta de algo impactante. Las personas más respetadas no eran las que se imponían, eran las que se controlaban. Recuerdo una situación muy concreta. Estaba en un grupo donde alguien comenzó a cuestionarme de manera directa, casi provocándome. En ese momento tenía dos opciones: reaccionar como la mayoría, defenderme, subir el tono, intentar ganar la discusión o hacer algo diferente. Elegí quedarme en silencio unos segundos, mirar con calma y responder con una sola frase clara y firme. No levanté la voz, no intenté convencer a nadie, solo hablé con control. ¿Sabe qué pasó? La conversación cambió. No porque yo ganara, sino porque la percepción sobre mí cambió. Ahí entendí que el respeto no depende de cuánto digas, sino de cómo me comporto cuando tengo la oportunidad de perder el control. Porque proyectar respeto es una suma de detalles que la mayoría ignora. Es cómo camina, cómo escucha, cómo responde cuando lo contradicen. Es su postura cuando entra a un lugar. Es su capacidad de quedarse en silencio cuando otros esperan una reacción impulsiva. Todo eso comunica algo, incluso cuando usted no lo nota. El problema es que muchos quieren resultados inmediatos. Quieren respeto ahora sin haber trabajado su carácter. Pero el respeto verdadero es una consecuencia, no un objetivo directo. Es el resultado de repetirse todos los días. Voy a actuar con control, voy a hablar con intención, voy a cumplir lo que digo. Y le digo algo con total claridad: la gente siempre está observando. Puede que no digan nada, pero están midiendo cada reacción, cada gesto, cada palabra, y en segundos deciden cómo tratarlo. No basados en lo que usted dice de sí mismo, sino en lo que usted proyecta. Por eso, si quiere cambiar cómo el mundo lo trata, deje de intentar imponer respeto y empiece a construirlo desde dentro. Porque el día que usted se gobierna a sí mismo, ese mismo día, los demás empiezan a verlo diferente. El respeto no se pide, se convierte en una consecuencia inevitable de quién usted decide ser. Le voy a decir algo que puede incomodar, pero es necesario entenderlo. Usted no controla cómo los demás lo tratan, pero sí controla lo que usted proyecta. Y eso define cómo lo perciben. Y ahí está la clave. Dominarse a sí mismo es, en realidad, dominar la manera en que el mundo lo interpreta. Muchos creen que el respeto depende de factores externos: posición, dinero, apariencia, fuerza. Pero en la práctica, lo que más pesa es algo que no se ve de inmediato: su nivel de autocontrol. Porque cuando usted no se domina, cualquier situación lo domina a usted. Y cuando eso ocurre,
pierde autoridad sin darse cuenta. Recuerdo una etapa de mi vida donde reaccionaba demasiado rápido. Si alguien me interrumpía, respondía con molestia. Si me cuestionaban, sentía la necesidad de defenderme de inmediato. Pensaba que estaba mostrando carácter, pero en realidad estaba mostrando dependencia emocional. Dependía de lo que otros decían para mantener mi estabilidad, y eso, aunque no lo note, los demás lo perciben como debilidad. Todo cambió cuando empecé a trabajar en algo muy simple, pero muy difícil. No reaccionar de inmediato. Aprendí a hacer pausas, a escuchar completo antes de responder, a controlar el impulso de justificarme. Al principio se siente incómodo porque está acostumbrado a reaccionar, pero con el tiempo entendí que esa incomodidad era crecimiento. Le doy un ejemplo práctico. Imagine que alguien lo critica frente a otros. El hombre común responde rápido, se defiende, incluso ataca. El hombre disciplinado hace algo diferente. Escucha, guarda silencio unos segundos y responde con calma, o si es necesario, no responde en absoluto. Esa diferencia, que parece pequeña, cambia completamente la percepción. Uno parece reactivo, el otro parece en control. Y aquí hay algo importante. Las personas no analizan conscientemente todo esto, pero lo sienten. Perciben quién está firme y quién está a la defensiva. Perciben quién se gobierna y quién se deja llevar. Y en base a eso deciden a quién respetar. Dominarse a sí mismo no es reprimir emociones, es dirigirlas. No es quedarse callado por miedo, es elegir cuándo hablar. No es evitar conflictos, es enfrentarlos con claridad y sin perder la calma. Es saber que no todo merece una reacción y que muchas veces el mayor poder está en no engancharse. También se refleja en lo cotidiano, en cómo maneja el estrés, en cómo responde cuando algo no sale como esperaba, en cómo trata a otros cuando nadie lo está observando. Cada una de esas situaciones es una oportunidad para entrenar su dominio interno, porque al final su carácter es su carta de presentación. Y un carácter firme, estable y controlado genera una sensación de seguridad en los demás. Y donde hay seguridad, hay respeto. Cuando usted deja de ser esclavo de sus impulsos, se convierte en dueño de su presencia. Y ese dominio no necesita explicación. Se siente. Hay algo que cuesta aceptar, porque va en contra de lo que muchos han aprendido. No gana más respeto el que más habla, sino el que sabe cuándo callar. El silencio estratégico es más fuerte que 1000 palabras, pero pocos tienen la disciplina para usarlo. Vivimos en un mundo donde todos quieren opinar, responder rápido, llenar cada espacio con ruido. Parece que el que se queda callado pierde, pero la realidad es otra. El que habla sin control revela inseguridad. El que mide sus palabras proyecta dominio. Yo también caí en ese error. Hubo un tiempo en el que sentía la necesidad de explicar todo, de convencer a todos, de demostrar que tenía razón. Pensaba que mientras más hablara, más autoridad tendría, pero ocurrió lo contrario. La gente dejaba de escuchar. Mis palabras perdían peso y, lo más grave, perdía presencia. Hasta que empecé a observar algo diferente. Personas que no hablaban mucho, pero cuando lo hacían, todos guardaban silencio. No interrumpían, no se justificaban, no competían por atención. Simplemente estaban presentes. Y esa presencia imponía respeto sin esfuerzo. Recuerdo una reunión en la que alguien comenzó a hablar de forma desordenada, interrumpiendo, intentando dominar la conversación. Yo estaba a punto de intervenir, pero decidí hacer algo distinto. Me quedé en silencio, escuchando con atención, sin mostrar incomodidad. Pasaron unos segundos y cuando finalmente hablé, lo hice con una frase corta, directa. No levanté la voz, no di explicaciones largas, solo dije lo necesario. ¿Qué ocurrió? Todos escucharon, no por lo que dije,
sino por cómo lo dije después de haber sabido callar. Ahí entendí que el silencio no es ausencia de poder, es control del poder. El silencio estratégico genera algo muy fuerte en los demás. Expectativa, cuando usted no responde de inmediato, cuando no se desespera por opinar, cuando no llena el espacio con palabras innecesarias, obliga a otros a prestarle atención. Porque lo escaso tiene valor y en un mundo donde todos hablan, el que sabe callar se vuelve diferente. Pero cuidado, no se trata de quedarse callado por miedo o inseguridad. Ese silencio se siente débil. El silencio del que hablamos es consciente, intencional. Es elegir no reaccionar de inmediato, es decidir que no todo merece una respuesta, es entender que su valor no depende de cuánto diga. También es una herramienta poderosa en momentos de tensión. Cuando alguien lo provoca, espera una reacción rápida. Si usted responde al instante, entra en su juego. Pero si guarda silencio unos segundos, mantiene la mirada y luego responde con calma, cambia completamente la dinámica. Usted marca el ritmo. Usted tiene el control. En lo cotidiano pasa lo mismo. En conversaciones, en discusiones, incluso en el trabajo, el que habla menos pero con claridad se vuelve más escuchado. El que interrumpe y se justifica constantemente pierde autoridad. El silencio le permite observar, entender y responder mejor. Le da espacio para pensar antes de hablar. Y eso, aunque parece simple, es una ventaja enorme sobre la mayoría que vive reaccionando. Porque al final no se trata de impresionar con palabras, se trata de impactar con presencia. Y la presencia no se construye hablando más, se construye sabiendo cuándo no hablar. El que domina el silencio, domina el respeto. Hay una diferencia silenciosa entre el hombre común y el hombre que impone respeto, y no está en la fuerza, ni en la inteligencia, ni siquiera en la experiencia. Está en algo mucho más sutil, la capacidad de hacer una pausa. La pausa te separa del hombre común, porque el hombre común vive reaccionando, mientras que el hombre disciplinado elige cuándo responder. La mayoría de las personas no piensa antes de actuar. Alguien los interrumpe, responden. Alguien los critica, se defienden. Alguien los provoca, reaccionan. Todo ocurre en automático. Y cuando usted vive en automático, pierde control. Y cuando pierde control, pierde respeto. Yo también viví así. Recuerdo situaciones donde alguien decía algo que no me gustaba y yo respondía de inmediato, sin filtrar, sin pensar. En ese momento sentía que estaba defendiendo mi posición, pero después entendía que había hablado desde la emoción, no desde el control. Y eso siempre deja una sensación de debilidad, aunque haya ganado la discusión. Todo empezó a cambiar cuando comencé a entrenar algo muy simple. Detenerme unos segundos antes de responder. Parece insignificante, pero no lo es. Esa pequeña pausa cambia completamente la calidad de su respuesta y, más importante aún, cambia cómo los demás lo perciben. Le doy un ejemplo claro. Imagine que alguien lo cuestiona frente a otras personas. El impulso natural es responder rápido para no quedar mal. Pero el hombre que entiende el poder de la pausa hace algo distinto. Se queda en silencio unos segundos, mantiene la mirada, respira y luego responde con calma. Esa pausa, aunque dure 2 o 3 segundos, envía un mensaje poderoso. No estoy reaccionando, estoy decidiendo. Y esa diferencia es todo. Porque en esos segundos usted recupera el control. Evita decir algo impulsivo. Evita caer en provocaciones y sobre todo proyecta seguridad. La gente lo percibe como alguien que no se deja arrastrar, como alguien que piensa antes de actuar, y eso automáticamente genera respeto. Recuerdo una vez en un entorno de trabajo donde surgió una situación tensa. Todos hablaban al mismo tiempo, defendiendo sus puntos, elevando el tono. Era caos. En ese momento, en lugar de entrar en la misma dinámica, decidí quedarme en silencio.
Observé, escuché y cuando todos terminaron, hablé. No dije mucho, pero lo que dije fue claro y directo. ¿Qué pasó? La atención cambió. No porque yo fuera el más fuerte, sino porque fui el único que no reaccionó. La pausa también tiene otro efecto. Le da peso a sus palabras. Cuando usted responde inmediatamente, sus palabras se mezclan con el ruido. Pero cuando hace una pausa, crea un espacio. Y en ese espacio, lo que diga después tiene más impacto. Es como si el tiempo se detuviera por un momento y todos estuvieran esperando lo que va a decir. Ese es el poder de controlar el ritmo. Pero esto requiere disciplina, porque su mente va a querer reaccionar, va a sentir la urgencia de hablar, de defenderse, de responder. Y ahí es donde se define todo. ¿Va a actuar como siempre o va a ser algo diferente? La pausa no es debilidad, es estrategia. No es duda, es control. No es lentitud, es precisión. Cuando usted aprende a pausar, deja de ser predecible. Y cuando deja de ser predecible, se vuelve difícil de manipular. Y cuando es difícil de manipular, empieza a ser respetado. Porque el hombre común reacciona, pero el hombre que impone respeto decide. Hay algo que no se puede fingir por mucho tiempo y es su nivel real como persona. Y ese nivel no se mide cuando todo está bien, cuando nadie lo contradice, cuando el ambiente es cómodo. Se revela cuando hay presión. La calma bajo presión revela tu verdadero nivel, porque ahí ya no actúa el personaje, actúa su carácter. Muchos hombres proyectan seguridad cuando todo está a su favor. Hablan con firmeza, se muestran tranquilos, parecen tener control, pero basta una crítica, un problema inesperado o una provocación para que todo eso se derrumbe. Cambia el tono de voz, el cuerpo se tensa, las palabras se aceleran. Y en ese momento, sin necesidad de analizar demasiado, los demás entienden algo. Este hombre no está en control. Yo lo viví. Recuerdo una situación en la que estaba frente a varias personas explicando algo que consideraba importante. Todo iba bien hasta que alguien me interrumpió y cuestionó lo que estaba diciendo. No era un ataque fuerte, pero mi reacción sí lo fue. Me apresuré a defenderme, elevé el tono, traté de imponer mi punto. En ese instante pensé que estaba mostrando autoridad, pero cuando terminó todo, la sensación fue otra. No había ganado respeto, había perdido presencia. Esa experiencia me dejó una lección clara. No es lo que pasa, es cómo reacciono a lo que pasa. A partir de ahí, empecé a entrenar algo fundamental: mantener la calma cuando la situación se pone incómoda. No porque no sienta nada, sino porque entendí que sentir no es lo mismo que reaccionar. Puede sentir enojo, frustración, presión, pero no está obligado a expresarlo de inmediato. Le doy un ejemplo práctico. Imagine que alguien lo critica injustamente frente a otros. El hombre común se altera, responde rápido, intenta defender su imagen. El hombre disciplinado hace algo distinto: escucha, mantiene la postura, respira y responde con claridad o decide no responder en ese momento. Esa diferencia cambia todo. Uno se ve afectado, el otro se ve en control. Y aquí hay algo importante. La gente siempre está observando cómo usted maneja esos momentos. No lo van a juzgar por sus palabras preparadas, lo van a juzgar por sus reacciones espontáneas, porque ahí es donde se ve la verdad. También ocurre en situaciones cotidianas. Un problema en el trabajo, una discusión en casa, un error que no esperaba. Son momentos donde es fácil perder la calma. Pero cada vez que usted logra mantenerse firme, sin exagerar, sin dramatizar, sin perder el control, está enviando un mensaje claro. Puedo sostenerme incluso cuando las cosas no salen como quiero. Recuerdo una vez en un entorno donde todo se complicó de repente. Había tensión, confusión, todos hablaban rápido, buscando soluciones desesperadas.
En ese momento, en lugar de entrar en ese ritmo, decidí bajar la velocidad, escuché, analicé y hablé con calma. No tenía todas las respuestas, pero tenía control. Y eso fue suficiente para que los demás cambiaran su actitud, porque la calma tiene un efecto contagioso. Cuando usted se mantiene firme, los demás empiezan a bajar su intensidad. Cuando usted no entra en el caos pierde fuerza. La calma bajo presión no significa ser indiferente, significa ser sólido. Significa que no depende de lo externo para mantenerse estable. Y eso, aunque no se diga, se siente. Y cuando los demás sienten que usted no se quiebra en momentos difíciles, automáticamente lo colocan en otro nivel. Porque cualquiera puede aparentar control cuando todo está bien. Pero solo unos pocos lo mantienen cuando todo se complica. Antes de que usted diga una sola palabra, ya ha sido evaluado. Puede parecer exagerado, pero no lo es. Su lenguaje corporal habla antes que usted y en muchos casos decide cómo lo van a tratar durante toda la interacción. La mayoría de las personas cree que el respeto se gana con lo que dicen. Pero en realidad lo primero que los demás leen no es su voz, es su presencia. Cómo entra a un lugar, cómo se sienta, cómo sostiene su mirada, cómo mueve sus manos. Todo eso está enviando mensajes constantes sin que usted lo note. Yo lo entendí con el tiempo, después de varios errores. Recuerdo una etapa donde pensaba que lo importante era tener buenos argumentos. Me preparaba mentalmente para hablar bien, para explicar bien, para convencer, pero había algo que no encajaba. A veces decía cosas correctas, pero no generaban el impacto que esperaba. Y no era el contenido, era la forma en que lo transmitía, hasta que empecé a observar algo que antes ignoraba, mi cuerpo. Cuando estaba inseguro, aunque intentara hablar con firmeza, mi postura lo delataba. Hombros ligeramente tensos, movimientos rápidos, mirada que evitaba el contacto directo. Y aunque mis palabras eran correctas, mi cuerpo decía otra cosa. Y la gente siempre cree más en lo que ve que en lo que oye. Le doy un ejemplo sencillo. Imagine a dos personas entrando a una misma habitación. Una entra caminando rápido, mirando hacia abajo, ajustando constantemente su ropa. La otra entra con paso firme, espalda recta, mirada tranquila, sin prisa. Antes de que digan algo, usted ya siente una diferencia. Uno transmite duda, el otro transmite control. Y aquí está el punto clave. La gente no necesita analizarlo conscientemente. Lo siente. En una ocasión, en un entorno social, observé a dos personas discutir el mismo punto. Una hablaba mucho, intentaba convencer con argumentos largos, movía las manos de forma desordenada. La otra hablaba menos, pero su postura era estable, su mirada firme, sus gestos controlados. Al final, aunque ambos decían cosas válidas, la atención se inclinó hacia quien tenía mejor presencia corporal, porque el cuerpo tiene un lenguaje más primitivo, más directo. No pasa por la lógica, pasa por la percepción. Cuando usted mantiene una postura encogida, transmite inseguridad. Cuando evita la mirada, transmite duda. Cuando se mueve de forma nerviosa, transmite falta de control. Pero cuando se mantiene erguido, con movimientos tranquilos y contacto visual firme, transmite algo completamente distinto, estabilidad. Y eso es lo que la gente respeta sin necesidad de explicación. También ocurre en conversaciones simples. Puede estar diciendo algo importante, pero si su cuerpo está cerrado, su mensaje pierde fuerza. En cambio, si su cuerpo acompaña con calma y seguridad, incluso una frase simple tiene impacto. El lenguaje corporal no es un detalle secundario. Es el primer mensaje que usted envía al mundo. Por eso, si quiere cambiar cómo lo perciben, no empiece solo por lo que dice. Empiece por cómo se presenta físicamente. Porque antes de que usted intente convencer a alguien, su cuerpo ya ha hablado por usted. Y cuando su cuerpo transmite control, los demás lo interpretan como autoridad
incluso antes de que abra la boca. Hay algo que destruye el respeto más rápido que cualquier error, y no es la falta de talento, ni siquiera la falta de experiencia. Es la incoherencia. Cuando lo que usted dice no coincide con lo que usted hace, pierde autoridad en cuestión de segundos. La gente no necesita conocerlo durante años para formarse una opinión de usted. Le basta con observar un patrón pequeño de comportamiento. Promesas que no se cumplen, palabras que no se sostienen, decisiones que contradicen lo que usted mismo afirmó. Todo eso va construyendo una imagen interna en los demás. No es confiable. Yo lo entendí de una manera muy clara en mi propia vida. Hubo un momento en el que quería quedar bien con todos. Decía que haría cosas, aceptaba compromisos, intentaba ser agradable, pero no siempre podía cumplir lo que prometía. Al principio pensaba que no era grave, que la gente entendería, pero con el tiempo noté algo incómodo. Empezaron a confiar menos en mí, aunque no lo decían directamente. Y eso se siente en la forma en que te miran, en cómo te escuchan, en cuánto peso tienen tus palabras. Ahí entendí algo importante. Cada vez que digo algo y no lo cumplo, no pierdo solo una promesa, pierdo autoridad. Le doy un ejemplo simple. Imagine a alguien que constantemente dice, voy a llegar a tiempo, pero siempre llega tarde. O a alguien que promete, mañana lo hago, pero nunca lo hace. Con el tiempo, ya no importa lo que diga, porque su historial habla más fuerte que sus palabras. Y ese historial es lo que define el respeto. En cambio, ocurre lo contrario con la coherencia. Cuando una persona dice poco, pero cumple siempre, empieza a generar un efecto muy poderoso. La gente empieza a confiar automáticamente. No necesita explicar demasiado, no necesita justificar cada decisión. Su reputación se construye sola. Recuerdo una situación donde alguien me pidió ayuda con algo importante. En ese momento tenía dos opciones: decir que sí, sin estar seguro o ser honesto, y decir que solo lo haría si realmente podía cumplirlo. Elegí lo segundo. Puede parecer pequeño, pero ese tipo de decisiones son las que construyen o destruyen la confianza, porque el respeto no se pierde en grandes traiciones, se pierde en pequeñas incoherencias repetidas. La coherencia también se nota en lo cotidiano, en cómo trata a las personas cuando hay presión, en cómo actúa cuando nadie lo está mirando, en si su comportamiento cambia según la situación o si se mantiene estable. Porque el hombre incoherente actúa según el momento, pero el hombre respetado actúa según principios. Y aquí está el punto clave. La gente no respeta lo perfecto, respeta lo consistente. No necesita que usted nunca falle, necesita que lo que usted dice tenga un patrón confiable. Cuando su palabra y su acción están alineadas, algo cambia en la percepción de los demás. Ya no lo ven como alguien que solo habla bien, sino como alguien que es confiable. Y la confianza es la base más profunda del respeto. Por eso, si quiere imponer respeto de forma real y duradera, no empiece por hablar más fuerte ni por demostrar más. Empiece por cerrar la brecha entre lo que dice y lo que hace. Porque en el momento en que usted es coherente, su palabra deja de ser solo sonido y se convierte en autoridad. Hay una trampa en la que caen muchos hombres, y es creer que el respeto se obtiene demostrando constantemente lo que valen. Hablan de más, explican demasiado, intentan convencer, buscan impresionar, pero en ese intento de demostrar, terminan revelando inseguridad. Porque el que necesita demostrar todo el tiempo, en el fondo, no está seguro de lo que es. Y la gente percibe eso. Yo lo entendí con el tiempo después de observar algo muy simple. Las personas que más respeto generaban no eran las que más hablaban de sus logros, ni las que intentaban destacarse en cada conversación. Eran las que simplemente eran consistentes día tras día, sin esfuerzo aparente, sin necesidad de anunciarlo. Recuerdo una etapa en la que yo también intentaba demostrar. Si hacía algo bien,
lo mencionaba. Si tenía una idea, trataba de explicarla con demasiada intensidad. Pensaba que así iba a ganar reconocimiento. Pero lo que ocurría era lo contrario. Mientras más intentaba demostrar, menos natural se volvía la percepción que los demás tenían de mí. Hasta que entendí algo importante. El respeto no se construye en un momento de impacto, se construye en la repetición. Le doy un ejemplo sencillo. Imagine a dos personas en un entorno de trabajo. Una un día llega motivada, habla con energía, intenta mostrar lo capaz que es, pero al día siguiente cambia y luego vuelve a cambiar. La otra persona, en cambio, es constante. No necesita demostrar nada extraordinario en un solo día, pero siempre actúa con el mismo nivel de disciplina, responsabilidad y calma. Con el tiempo, ¿a quién se le confía más? A la segunda persona. No porque haga más ruido, sino porque es predecible en el buen sentido. Y esa previsibilidad genera confianza. Y la confianza genera respeto. La consistencia tiene un poder silencioso. No busca atención, pero la obtiene. No intenta impresionar, pero convence. No necesita explicar quién es, porque su comportamiento ya lo ha definido. Yo lo vi también en situaciones personales. Había momentos en los que sentía la necesidad de explicar mis decisiones para que los demás entendieran mi valor. Pero con el tiempo entendí que no era necesario. Si uno actúa correctamente una vez, puede ser casualidad. Si actúa correctamente muchas veces, ya no es casualidad, es identidad. Y la identidad no necesita demostración constante. El problema de querer demostrar todo el tiempo es que te desgastas. Vives en función de la aprobación externa. Cada situación se convierte en una oportunidad para probar algo. Pero el hombre que realmente impone respeto no vive probando nada. Vive siendo, y ser consistente es más poderoso que cualquier demostración puntual. Porque la gente puede dudar de un buen momento, pero no puede ignorar una conducta repetida. Puede cuestionar una acción aislada, pero no puede negar un patrón constante. Por eso, el verdadero cambio ocurre cuando dejas de intentar impresionar y empiezas a enfocarte en sostener lo que ya eres todos los días. No necesitas demostrar que eres disciplinado. Necesitas ser disciplinado de forma constante. No necesitas demostrar que eres confiable. Necesitas actuar de forma confiable siempre. No necesitas demostrar que tienes control. Necesitas vivir con control. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la percepción de los demás. Ya no te evalúan por lo que dices en un momento, sino por lo que has sido en el tiempo. Porque al final, el respeto no se gana con una gran demostración, se gana con una pequeña consistencia repetida todos los días. Hay algo que muchos hombres no entienden hasta que lo pierden. El respeto no solo se gana con lo que haces, sino con lo que permites. Y lo que permites define cómo los demás te tratan. Porque si no estableces límites, otros los establecerán por ti. Durante mucho tiempo yo también confundí amabilidad con ausencia de límites. Pensaba que decir sí a todo me haría más aceptado, más querido, más respetado. Pero ocurrió lo contrario. Mientras más accesible era, menos valor tenía mi presencia. No porque la gente sea mala, sino porque el ser humano naturalmente prueba hasta dónde puede llegar contigo. Y si no encuentra un límite claro, lo empuja. Establecer límites no significa ser agresivo. De hecho, la agresividad suele revelar lo contrario, falta de control. El verdadero poder está en algo mucho más silencioso. Decir no con calma, sin enojo, sin justificar demasiado, sin necesidad de convencer a nadie. Le doy un ejemplo simple. Imagine que alguien le pide algo que no quiere hacer o que no puede hacer. El hombre común empieza a explicar demasiado. Es que estoy ocupado. Es que tal vez después. Es que no sé si puedo. En cambio, el hombre que se respeta a sí mismo responde con claridad. No puedo hacerlo. O en este momento no es posible. Y lo dice sin tensión, sin culpa, sin nerviosismo. Esa diferencia cambia todo.
Porque cuando usted se justifica en exceso, abre la puerta a la negociación de su límite. Pero cuando usted es claro y tranquilo, el mensaje es firme. Este es mi espacio, esta es mi decisión. Yo lo vi en mi propia vida en varias situaciones cotidianas. Momentos donde, por querer evitar incomodidad, aceptaba cosas que no quería aceptar. Y lo curioso es que después no solo me sentía incómodo yo, sino que la gente empezaba a esperar siempre el mismo comportamiento de mí. Es decir, no respetaban mis límites porque yo mismo no los respetaba de forma consistente. Hasta que entendí algo importante. Cada vez que no estableces un límite claro, estás enseñando a los demás cómo tratarte. Y cuando empiezas a cambiar eso, al principio puede haber resistencia, porque la gente está acostumbrada a tu versión anterior, pero si mantienes la calma, si no te alteras, si no entras en conflicto emocional, algo cambia rápidamente. Los demás ajustan su comportamiento, porque el límite claro, cuando se expresa con calma, no genera rechazo, genera respeto. La clave está en esto. No es lo que dices, es cómo lo sostienes. Puedes decir no con respeto y firmeza, y aún así mantener una buena relación. De hecho, muchas veces mejora la relación porque elimina la ambigüedad. El problema es que muchos hombres esperan que el respeto venga solo, pero el respeto se enseña, y se enseña con límites consistentes. Si hoy permites algo que te incomoda en silencio, mañana será más difícil detenerlo. Pero si desde el principio estableces con calma lo que es aceptable y lo que no lo es, los demás aprenden rápidamente hasta dónde pueden llegar contigo. Y eso crea algo poderoso, claridad. Y donde hay claridad, hay respeto inmediato. Porque el mundo no respeta al que se deja pasar por encima, respeta al que sabe quién es y lo demuestra sin necesidad de levantar la voz. Al final de todo, después de hablar de silencio, de pausa, de coherencia, de límites y de lenguaje corporal, todo se reduce a una sola cosa. El verdadero truco psicológico es gobernarte cada día. Porque no importa cuánto sepas ni cuánto entiendas sobre el respeto, si no puedes controlarte a ti mismo en lo cotidiano, todo se derrumba. El respeto no es una técnica que aplicas en momentos específicos. Es el resultado de cómo te comportas cuando nadie te está observando. Yo entendí esto con el tiempo, después de varios errores pequeños que en su momento parecían insignificantes. Días en los que reaccionaba sin pensar, momentos en los que decía cosas impulsivas, decisiones tomadas desde la emoción. Y aunque nadie lo señalaba directamente, yo sabía que cada uno de esos momentos me alejaba de la versión de mí que quería construir. Porque gobernarte a ti mismo no es algo que haces una vez, es algo que haces todos los días. Le doy un ejemplo simple. Un hombre puede conocer todos los principios del respeto, puede saber cuándo callar, cuándo hablar, cómo mantener la calma, pero si en una situación cotidiana pierde el control, todo ese conocimiento no sirve de nada. En cambio, otro hombre quizás no sabe explicar tanto, pero todos los días se disciplina, controla sus reacciones, cuida sus palabras, observa antes de actuar. Con el tiempo, ese segundo hombre empieza a proyectar algo muy diferente, estabilidad. Y la estabilidad genera respeto. Recuerdo momentos donde entendí esto de forma muy clara. Días en los que decidí no reaccionar como siempre, no responder de inmediato, no dejarme llevar por la emoción. No fue algo grande ni visible para los demás, pero internamente fue un cambio profundo, porque cada pequeño acto de autocontrol estaba construyendo una versión más sólida de mí mismo. Y eso es lo que la mayoría no ve. El respeto no se construye en público, se construye en privado. Cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, te estás gobernando. Cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, te estás gobernando. Cada vez que cumples lo que dijiste, aunque nadie te esté mirando, te estás gobernando. Y ese gobierno interno, repetido día tras día, se convierte en tu identidad. La gente no respeta lo que dices que eres. Respeta lo que eres capaz de sostener. Por eso, el verdadero truco psicológico no está en impresionar a los demás, sino en no traicionarte a ti mismo.
Porque cada vez que te traicionas, aunque sean cosas pequeñas, tu percepción interna se debilita. Y cuando tu percepción interna se debilita, los demás lo sienten, aunque no sepan explicarlo. Gobernarte a ti mismo también significa aceptar que no siempre vas a sentirte motivado, no siempre vas a tener claridad, no siempre vas a estar cómodo, pero aún así decides actuar con disciplina. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Y con el tiempo, esa repetición crea algo poderoso, una presencia estable, una forma de ser que no depende del estado de ánimo del momento, una identidad que no se rompe fácilmente. Y cuando una persona proyecta esa estabilidad, el mundo reacciona de una forma natural, la respeta, porque al final nadie respeta a quien intenta controlarlo todo afuera, pero todos respetan a quien ya se ha controlado a sí mismo por dentro. Y ahora quiero dejarte con algo muy claro, algo que no deberías olvidar después de este mensaje. El respeto no es un premio que el mundo te da cuando lo pides bien. El respeto es una consecuencia directa de cómo te estás gobernando a ti mismo en este momento, no mañana, no cuando te sientas listo. Es hoy, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie aplaude, porque la vida no te está observando cuando estás en tu mejor versión. La vida te está observando cuando estás cansado, cuando estás molesto, cuando alguien te provoca, cuando nadie te está mirando, y aún así decides actuar con control. Ahí se define todo. Mucha gente quiere respeto, pero vive reaccionando sin pensar. Quiere autoridad, pero no puede controlar su propia voz cuando se enoja. Quiere que lo tomen en serio, pero no se toma en serio a sí mismo en sus decisiones diarias. Y el mundo simplemente responde a eso. El día que dejes de intentar impresionar a los demás y empieces a disciplinarte a ti mismo, ese día empieza tu cambio real. No necesitas volverte otra persona. Necesitas dejar de traicionarte en las pequeñas cosas. Porque cada pequeña traición interna debilita tu presencia y cada pequeño acto de control la fortalece. El respeto que buscas afuera siempre ha estado esperando una sola condición: que primero lo construyas dentro de ti. Y cuando eso ocurra, ya no tendrás que exigir nada, ya no tendrás que levantar la voz, ya no tendrás que demostrar quién eres. Porque tu forma de caminar, de hablar, de callar y de reaccionar, lo dirá todo por ti. Y en ese momento, sin darte cuenta, el mundo empezará a tratarte exactamente como te has estado tratando a ti mismo.